Saludos a toda nuestra audiencia en América Latina, el Caribe y el mundo. Estamos en transmisión de Telesur tras conocerse esta noticia que da cuenta de la creciente e inédita violencia política que atraviesa esta nación suramericana, el Ecuador. Así que desde Noticia vamos a continuar con la información, actualizando y por supuesto con el análisis de inmediato. Además de esto, es un programa extendido con otros temas que hasta esta hora son noticia aquí en nuestro continente. Así que comenzamos con esos titulares en Noticia de Ecuador. Esta noche fue asesinado el candidato a la presidencia del país, Fernando Villavicencio, por el movimiento Construye, con el respaldo del presidente Guillermo Lasso. Sucedió en un mitin en el norte de Quito, la capital, a solo 10 días de las elecciones presidenciales y parlamentarias. Los mantenemos al tanto en Telesur. En Noticia Colombia, falso positivo contra los diálogos de paz entre el gobierno y el ELN. Ante la denuncia del fiscal general de la Nación sobre un plan para atentar en su contra, el grupo insurgente señaló que se trata de un sabotaje al proceso. Desde Venezuela, el gobierno rechazó todo intento de entorpecer la salida pacífica del conflicto colombiano. Y esto porque el fiscal uribista también involucra al Ejecutivo bolivariano. Lo analizamos. En Noticia México, una serie de libros para la educación escolar genera ira entre los partidos de la coalición opositora. El gobierno del presidente López Obrador pide que no se use este asunto políticamente. En tanto, el escándalo es publicidad para estos libros. ¿Qué hay detrás? Vamos a analizarlo. En Noticia Brasil, finaliza la cumbre por la Amazonía en Belén do Pará. Mientras que los movimientos sociales abogan por una transición energética que no afecte a la biodiversidad, los jefes de Estado reafirman su compromiso de construir políticas e instituciones para la preservación de la Amazonía. Les contamos. Allí los temas en el Noticia que de inmediato actualizamos. Les reiteramos, comenzamos con la información de último minuto, de última hora, acerca del asesinato de un candidato a la presidencia en Ecuador, Fernando Villavicencio. Así vamos. En Noticia de Ecuador, Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de Ecuador, fue asesinado durante un mitin político esta noche. El crimen fue perpetrado en el norte de Quito, la capital, entre las avenidas Amazonas y Gaspar de Villarroel, según fuentes locales. Esto para ejecutar al aspirante a la primera magistratura del país. Para ello se usó una munición de fusil. Esto es la información que se conoce hasta esta hora. Fuentes policiales señalan que hay varios heridos y familiares de Fernando Villavicencio confirmaron su asesinato. Además, también la confirmación llegó directamente por parte del gobierno, del ministro del Interior. Vía telefónica, de inmediato nos conectamos con nuestra corresponsal en Quito, Elena Rodríguez, para conocer lo último que se sabe acerca de este asesinato de un candidato a la presidencia en el país a solamente 10 días de las elecciones presidenciales. Elena, adelante. Tatiana, no sé si ahí me escuchas. Buenas noches. Te escuchamos, sí. Adelante, Elena. Perfecto, sí. La última información que tenemos es la reportada por el ECO 911, que es el Servicio de Seguridad Integral del Estado ecuatoriano, quien dice recibió una alerta sobre una balacera en Quito alrededor de las 18:20 de este 9 de agosto, donde se registró este atentado. Este atentado sucedió en el evento electoral del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, quien, como comentabas, como informabas, fue asesinado por sicarios. El ex legislador y aspirante al Palacio de Carondelet fue trasladado inmediatamente. Eso quiere decir que alrededor de las 18:30 llegó a una clínica cercana al sector donde se confirmó su fallecimiento, que, como bien decías, ya fue confirmado, anunciado por el ministro del Interior, Juan Zapata. La información última que tenemos en este instante es la que surge desde el Palacio de Gobierno. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, emitió un comunicado en el que habla sobre la reunión que desarrollará en pocos minutos más en el Palacio de Gobierno el Gabinete de Seguridad. Además, ha dicho que
ha pedido la comparecencia de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, también la fiscal general del Estado, Diana Salazar, al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, y las demás autoridades del Estado para que asistan de manera urgente a esta reunión para tratar este hecho que ha consternado el país, dice Guillermo Lasso en su comunicado. El crimen organizado ha llegado muy lejos, pero les va a caer todo el peso de la ley. Con eso culmina este comunicado que fue emitido a las 7 de la noche con 29 minutos, hora local, es decir, hace aproximadamente 15 minutos. Debemos decir también que hay reportes de que hay otros heridos durante el atentado contra Villavicencio. La policía y los equipos de emergencia llegaron hasta el lugar para socorrer a los heridos. Todavía no se precisa por parte de estas instituciones cuál es el número de personas heridas. Sí se ha cerrado el lugar, está acordonado el lugar para las respectivas investigaciones fiscales. Y debemos decir también que alrededor de las 7 de la noche, es decir, hace 45 minutos, los agentes estaban ya recolectando indicios en la escena del crimen para determinar los responsables. En este momento, los alrededores del recinto educativo donde se desarrollaba este meeting están cerrados al tránsito, no hay circulación ni peatonal, tampoco vehicular en ese sector. Debemos decir también que el periodista Cristian Zurita, amigo cercano del candidato hoy asesinado, estaba en el evento y él reportaba a través de sus redes sociales la balacera y en el video se escucha precisamente a los asistentes gritando, tirándose al suelo, se escuchan los disparos de fondo. Hay todavía mucha incertidumbre con respecto a lo que se viene porque recordemos que Ecuador está viviendo un proceso electoral en este preciso momento de cara a las elecciones que se desarrollarán el próximo 20 de agosto, cuando los ecuatorianos elegirán presidente, vicepresidente, además 137 legisladores. Para este domingo 13 de agosto se tenía previsto, contemplado en el calendario electoral, el desarrollo del debate presidencial, es decir, los 8 candidatos debían asistir al debate. Debemos también aguardar por información oficial con respecto a lo que va a pasar en el desarrollo de esta jornada electoral. Todavía el Consejo Nacional Electoral no ha emitido pronunciamiento alguno sobre este asesinato. Para hoy se tenía previsto que se desarrolle en el Consejo Nacional Electoral un debate entre quienes apoyan la consulta popular del Yasuní y quienes no. Ese evento tampoco se ha confirmado si es que se continúa desarrollando o no, o si hay una alteración en el cronograma planificado por el Consejo Nacional Electoral. Lo cierto, Tatiana, es que nosotros trasladamos al Palacio de Carondelet para asistir a este gabinete de seguridad y llevarles la información pertinente. Bueno, Elena, mientras nos actualizas, le contamos a la audiencia información importante a través de las redes sociales. Se han entregado sus reflexiones los aspirantes a la presidencia del país. Uno a uno los vamos presentando. Esto dice Luisa González, la candidata por la Revolución Ciudadana. La candidata presidencial Luisa González lamentó el crimen que cobró la vida de Fernando Villavicencio. Exigió que se investigue quiénes están detrás de este asesinato. Avanzamos. Candidato a la presidencia, Otto Sonnenhösner. Nuestro más sentido pésame y profunda solidaridad con los seres queridos de Fernando Villavicencio. Que Dios lo guarde en su gloria. Nuestro país se ha ido de las manos. Esto dice Otto Sonnenhösner. Yacu Pérez, consternado por el trágico y condenable asesinato de Fernando Villavicencio. Mi más sentido pésame a su familia y seres queridos. Este hecho no quedará en la impunidad. Ecuador no merece una muerte más. Es momento de unirnos y recuperar la paz. Dice ahora el candidato a la presidencia, Jan Topic. Como ecuatoriano lamento profundamente el asesinato de Fernando Villavicencio en manos de criminales. Mi sentido pésame a sus familiares y solidaridad con sus seguidores y amigos. Hoy más que nunca se reitera la necesidad de actuar con mano dura contra la criminalidad. Que Dios lo tenga en su gloria. Y dice el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, indignado y consternado por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Mi solidaridad y mis condolencias con su esposa y sus hijas.
Por su memoria y por su lucha les aseguro que este crimen no va a quedar impune. El Gabinete de Seguridad se reunirá en pocos minutos en Carondelet, este es el Palacio Presidencial en Quito. He pedido a la presidenta del CNE, Diana Tamaín, a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, a las demás autoridades del Estado que asistan de manera urgente a esta reunión para tratar este hecho que ha consternado al país. El crimen organizado ha llegado muy lejos, pero les va a caer todo el peso de la ley, es la declaración del presidente de Ecuador, presidente saliente, Guillermo Lasso. Allí lo que han dicho a través de la red social Twitter los candidatos a la presidencia y la candidata a la presidencia Luisa González. Recordemos que solo dentro de 10 días se realizará esta elección, primera vuelta presidencial o la única es la decisión del pueblo y también elecciones legislativas. Esto sucede, es una elección anticipada después de que el presidente Guillermo Lasso llamase a la muerte cruzada, es decir, que le dijera tanto al sistema ejecutivo como al sistema parlamentario que todos se van a la casa y comienzan de cero en términos político-electorales. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Fernando Muñoz Miño, historiador, sociólogo político, nos acompaña desde Quito, en Ecuador. Fernando, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Tatiana. Gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias. Hemos contado los hechos, primero conocer su análisis en lo que estamos observando desde hace varios meses, incluyo el año 2022 también, con una inédita violencia que transversaliza a la sociedad ecuatoriana. Sí, creo que nos enfrentamos a un escenario que nunca se había visto antes en la historia ecuatoriana de violencia, no solo política, que es tal vez lo que resalta en este momento, sino violencia estructural que tiene que ver con el aparecimiento de estas fuerzas paraestatales, como también tiene que ver con unas violencias estructurales que se ven, por ejemplo, en el desmejoramiento de las condiciones de vida generales de la población. Lo que acabamos de ver hace pocos minutos con el asesinato de un candidato a la presidencia de la República es algo que no hemos visto en décadas, ¿no? Ha habido, sí, asesinatos a políticos recientemente, el asesinato al alcalde de Manta, una ciudad importante en Ecuador, pero algo así como esto no lo hemos visto incluso desde los años 80, tal vez por ejemplo, de los años 70, finales de los 70, con el asesinato de un ex candidato también a la presidencia, Abdón Calderón Muñoz, en el marco de dictadura, o tal vez ya en los años 90 el asesinato de Jaime Hurtado, un político de izquierda ecuatoriana que también en el ejercicio de la legislatura fue asesinado, ¿no? Entonces nos enfrentamos, creo que, a un escenario de muchísima incertidumbre que no da seguridad para absolutamente nadie, dado que si un candidato a la presidencia que tenía y contaba con respaldo policial, protección policial en el marco de esta violencia ha sido asesinado en el momento en el que estaba ingresando una patrulla de policía, no hay ninguna garantía en este momento para el pueblo ecuatoriano y realmente creo que eso es algo preocupante porque es asesinar a alguien que más allá de las simpatías o antipatías que podía generar, se lo asesina por estar ejerciendo política. Entonces estamos en un escenario que nunca antes en la historia ecuatoriana lo habríamos vivido. Vamos, Fernando, a recordar ¿de quién estamos hablando? ¿Qué candidato a la presidencia ha sido asesinado? Le pido que se quede con nosotros y lo ponemos en pantalla. ¿Quién es Fernando Villavicencio? Periodista de profesión, activista político, nació el 11 de octubre de 1963. Desde mayo de 2021 ejercía como asambleísta por la bancada de la Alianza Honestidad. Además, tenía el cargo de presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Tras la activación de la muerte cruzada, Fernando Villavicencio fue el primero en anunciar su intención de participar como precandidato presidencial. A inicios de junio presentó como binomio a la ambientalista Andrea González. Nos acompaña para el análisis Fernando Muñoz Miño y sumamos también a Carolina Andrade. Nos acompaña también desde Ecuador, por ahora vía telefónica. Carolina es experta en temas de seguridad e inteligencia. Carolina, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Patricia. Un gusto poder acompañarlos, consternados aquí en Ecuador por los hechos sucedidos los últimos minutos. De hecho, mi solidaridad con la familia del señor Fernando Villavicencio, actor político del Ecuador, quien hoy nos presenta y nos muestra en carne propia cómo el Estado ecuatoriano ha fracasado
en garantizar los derechos de participación política en nuestro país. Carolina, han dicho varios candidatos a la presidencia, evidentemente condenando este crimen, este asesinato a Fernando Villavicencio, que la seguridad, que el país se fue de las manos. ¿Cómo lo interpreta usted? Efectivamente, en la actualidad no hay quien gobierne en este país. Hemos visto durante las últimas semanas quienes han salido a proponer espacios de pacificación y de entrega de armas han sido las propias organizaciones criminales, con una ausencia total del poder político. En este momento no existe un presidente de la República que lidere el país, que tome decisiones y que realmente esté pensando en de qué forma podemos salir de donde nos encontramos en esta crisis tan profunda de seguridad. El hecho de hoy es nuevamente una muestra de ese fracaso del Estado ecuatoriano, de ese desmantelamiento que se ha vivido durante años, de esa pérdida de capacidad de poder generar anticipación, de poder identificar lo que está sucediendo y de una negación permanente por parte de las autoridades, quienes no han querido reconocer la situación que vivimos y simplemente han buscado a través del discurso político culpables políticos sin realmente proponer acciones contundentes, sin ejecutar los presupuestos, sin generar políticas públicas, en un total abandono criminal por parte de quienes nos gobiernan en este momento. Carolina, Fernando, nuestros invitados en esta noche que conmueve, que consterna a Ecuador. Nosotros se lo contamos a nuestra América Latina, el Caribe, el mundo. Y en medio del análisis, Carolina y Fernando, quiero pedirles que se queden con nosotros porque vamos a sumar más reacciones a través de las redes sociales. Dice Pavel Muñoz, el alcalde de Quito, la capital: profundamente consternado, dolido por el avance desgarrador de la violencia. Esto rebasó todos los límites. Mi absoluta solidaridad con la familia de Fernando Villavicencio y de quienes han sido heridos. Rechazo total con lo sucedido, mi exigencia que encuentren a los culpables. Dice Andrés Arauz, candidato a vicepresidente en la fórmula del binomio presidencial de la Revolución Ciudadana. Él dice esto: enorme dolor, ira e indignación por el asesinato de Fernando Villavicencio. Mi solidaridad y respeto a su familia, a todos sus seres queridos, a sus amigos y coidearios. Me duele también la patria, que se merece mucho más que muerte y dolor. Y escuchemos ahora las declaraciones de la candidata a la presidencia por la Revolución Ciudadana, Luisa González. Nuestro compromiso de que se investigue quién es el responsable de este asesinato y se llegue hasta las últimas consecuencias con todo el peso de la ley. Como gobierno, fortalecer a la fuerza pública, devolver la seguridad a las calles de nuestra patria entera, volver a hacer de Ecuador un país seguro, con mano dura contra los delincuentes, que no quede nadie en la impunidad, que aquellos que nos extorsionan, que nos matan, que nos quitan la libertad, la vida, la felicidad de vivir tranquilos y caminar por las calles, recibirán todo el peso de la justicia, de la ley y del Estado. No quedará una persona en impunidad cuando a nosotros nos están quitando la vida. Les haremos sentir el peso de la fuerza pública, el peso de la ley, y serán responsables y condenados todo aquel que nos extorsiona, que nos mata y que quiera seguir saliendo a las calles a hacer de la violencia su modo de vida. Condenamos este hecho, nos solidarizamos y sí nos entristece porque matan la democracia, el poder decidir, elegir, y esto debe tener el rechazo de todos. Muchas gracias, compañeros. Matan la democracia, dice la candidata a la presidencia por la Revolución Ciudadana. Fernando Muñoz Miños, historiador, sociólogo político, nos acompaña desde Quito. Fernando, de nuevo con el análisis y con usted. Fernando, esta situación extremadamente grave en un contexto de efervescencia política, pero en este momento te pregunto si se deben unir mucho más allá de las acciones partidistas. Y te lo pregunto porque Fernando Villavicencio evidentemente era una persona muy cercana al presidente Guillermo Lasso. Sí, Tatiana, yo creo que este momento de coyuntura política requiere de muchísima madurez de la clase política que nos enfrenta a un escenario
como decía anteriormente, de inusitado de violencia, ¿no? Si los personajes públicos los asesinan sin ningún problema y hay condiciones de impunidad, ¿qué pasa con la gente, no? Y es lo que estamos viendo en otros lugares del país, ¿no? Asesinatos a diario, ¿no? Incluso una noticia hace pocos días que, por ejemplo, la morgue de Guayaquil no tenía abasto para el número de asesinatos que se dan diariamente, ¿no? Entonces yo creo que en este momento las palabras tal vez de la candidata González son importantes cuando dice que este tipo de acciones asesinan la democracia, ¿no? Porque desalientan la participación. Si a un candidato lo asesinan, ¿con qué seguridad la gente va a ir a votar el 20 de agosto, ¿no? Si no hay ninguna seguridad, porque la fuerza pública no nos garantiza eso. Y esto es problemático, porque lo que hace es debilitar la democracia y frente a ese debilitamiento de la democracia que se fortalezcan las fuerzas paraestatales y también las fuerzas antidemocráticas que ven en este tipo de conflictos la oportunidad para crecer. Es por eso necesario, creo, un gran pacto social, más ahora todavía, es algo que se ha dicho pero que no se ha logrado concretar para hacer frente a esa seguridad, ¿no? Porque más allá, como decía, de las simpatías o antipatías que podría generar el candidato que ha sido asesinado, esto es algo que afecta a todos los ecuatorianos y ecuatorianas y requiere de la mayor seriedad y responsabilidad de todos los ciudadanos y sobre todo quienes están ejerciendo la política en este momento. Vamos en medio del análisis a seguir revisando reacciones. Tenemos ahora en pantalla la del Consejo Nacional Electoral. Dice: el Consejo Nacional Electoral rechaza los actos de violencia que vive el país, que empañan el desarrollo de los comicios y la democracia, y extiende sus sentimientos de pesar ante la muerte del candidato presidencial Fernando Villavicencio, @VillaFernando. Pase en su tumba. Vamos a subir, le pido a la producción, este tuit para leer lo que dice. Ante el sensible fallecimiento de Fernando Villavicencio, expresamos nuestra más sentida condolencia, solidaridad a sus familiares y amigos por tan irreparable pérdida. Al mismo tiempo, rechazamos estos hechos violentos que enlutan la democracia y a todo el Ecuador. Descanse en paz. Y dice ahora, vamos a comenzar también a sumar reacciones internacionales. Santiago Peña es el presidente electo del Paraguay. Repudiamos y condenamos el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano, Fernando Villavicencio. Estamos con la hermana nación de Ecuador en este difícil momento. Sin duda es un momento muy difícil y ahora un hecho tan lamentable que se suma, Fernando, el asesinato del alcalde de Manta, el atentado a la gobernadora de Los Ríos, el asesinato a un candidato a diputado, una serie de hechos que, aunque vemos que hay distintas formas de violencia, se estructuran en violencia política. ¿Cómo entender este fenómeno de la violencia hacia el hecho político? ¿Qué hay detrás? Bueno, yo creo que aquí lo que se juega es precisamente eso es la consecuencia de un debilitamiento progresivo de la democracia, un debilitamiento progresivo del Estado, de la institucionalidad del Estado, que no solo tiene que ver con las débiles fuerzas del control público que tenemos en este momento en Ecuador, que no tienen armamento, que no tienen chalecos antibalas, que no tienen equipamiento suficiente en general, sino también las instituciones que permiten el desarrollo cotidiano de la gente, ¿no? El hecho de que haya florecimiento de fuerzas paraestatales tiene también que ver con el retiro progresivo del Estado, ¿no? En los lugares donde el Estado ha renunciado a su deber de garantizar derechos y proveer servicios, es el terreno fértil para que aparezcan estas fuerzas también paraestatales y se genere mucho más la violencia. Entonces, yo creo que este hecho de violencia política lo podemos encontrar en los últimos años, ¿no? Del retroceso del Estado en el Ecuador y cómo finalmente también han florecido posiciones antidemocráticas, ¿no? No nos debería sorprendernos, por ejemplo, que con esta reunión que ha llamado el presidente de la República se esté evaluando las propias elecciones. Y ahí habría que pensar qué es lo que conviene en ese momento, ¿no? Medrar la fuerza de la democracia también poniendo en juego las elecciones o ver la manera cómo garantizar esta transición necesaria para que incluso el nuevo gobierno, porque el actual no ha sido capaz de hacer frente a esta violencia, el nuevo gobierno tenga la capacidad de hacer algo, ¿no? Porque
Si bien es cierto estos asesinatos que estamos viendo a diario de personajes públicos, también está la violencia cotidiana que vive la gente en diferentes rincones del país y no hay mucha distancia entre lo uno y lo otro, ¿no? Solo el día de hoy, por ejemplo, se reportaba un secuestro de una decana de la universidad pública más importante del país, que es la Universidad de Guayaquil, ¿no? Entonces, todos esos elementos de violencia tienen una relación que tienen que ver con ese retroceso del Estado y también con el crecimiento de esas fuerzas antidemocráticas. Nos enfrentamos a una coyuntura que requiere de respuestas serias, con respuestas de gente que sepa realmente qué hacer frente a este nivel de violencia. Ya no podemos aguantar un minuto más de improvisación y es lo que hemos tenido en los últimos años de gobierno y es lo que estamos viendo como grandes consecuencias de esto, ¿no? Esto es la punta del iceberg de algo que está pasando y que pasa todos los días en Ecuador. Fernando, hay más reacciones. De nuevo te reitero, quédate con nosotros, a nuestra audiencia en América Latina, el Caribe y el mundo. Les contamos que estamos en Noticia de Telesur, hemos entrado en transmisión especial. Hay más temas que son noticia, en la medida que se dé la oportunidad se los contaremos. En todo caso, en este momento la prioridad sin duda es centrar todo el esfuerzo informativo en la explicación, en el entender qué es lo que pasa en Ecuador con información y con análisis. Vemos en este momento de nuevo Yacu Pérez, este candidato que además repite como candidato a la presidencia. El Ecuador está de luto, hoy hacemos un llamado al país, vamos a escuchar lo que él dice. Queridas ecuatorianas y ecuatorianos, indignado por este cobarde asesinato a Fernando Villavicencio, lo menos que puedo expresar mi solidaridad a sus familiares, simpatizantes, militantes. Y por eso he decidido suspender la campaña electoral. E invito a los candidatos a dejar todas las banderas políticas y hacer un pacto social por la seguridad. Mañana en Quito les invito a tomar medidas concretas. No puede continuar esto. Hay que parar la violencia. Yacu Pérez, candidato a la presidencia, ha dicho que suspende su proceso de campaña, que entre otras cosas es una campaña muy corta, teniendo en cuenta que son elecciones anticipadas. Vamos a ver ahora lo que dice, lo ponemos en pantalla, Radio Pichincha. Atención, la prefecta de Pichincha es la gobernación en donde se encuentra la capital del país, Quito. Paola Pavón se pronuncia tras conocer el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Esto dice Paola Pavón: condeno enérgicamente el atentado en el que ha sido asesinado el candidato presidencial Fernando Villavicencio. Exijo al gobierno y al sistema judicial una investigación exhaustiva sobre este hecho. Le pido a la producción que sigamos subiendo. Mi solidaridad con su familia. Ahí pues, esta es la respuesta, la reacción de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Vamos a volver con nuestro invitado, Fernando Muñoz. En unos próximos minutos estará con nosotros vía telefónica mientras restablecemos la imagen. Hay un candidato que ha dicho que suspende todo este proceso de campaña, Fernando, Yacu Pérez. ¿Crees que es un indicio de la probabilidad de suspender la campaña, las elecciones el próximo 20 de agosto? Pues creo que es un momento en el que no hay mucha claridad de lo que vaya a pasar, ¿no? La noticia se está desarrollando sobre la marcha, ¿no? Y creo que hay mucha incertidumbre. El hecho de esta llamada a suspender, o bueno, este ofrecimiento o compromiso del candidato Yacu Pérez a suspender la campaña, no solo muestra, creo que esta invitación a hacer este compromiso o este pacto social con los otros candidatos para buscar una solución, sino también que en este momento no existe garantía alguna para ninguno de los candidatos o candidatas que están a la presidencia de la República, ¿no? Entonces, esa situación creo que es importante considerarla, porque si a un personaje como Fernando Villavicencio se lo ha asesinado, ¿qué dice que esto no vuelva a pasar o no pueda pasar nuevamente con cualquiera de los otros candidatos? Porque incluso a pesar de tener esta seguridad de parte del Estado, lo que estamos viendo es que entrando, que es la imagen creo que muy decidora, entrando al patrullero que le da seguridad es donde lo asesinan al candidato Villavicencio. Entonces creo que es una circunstancia que debe llamar la atención y más bien hay mucha incertidumbre, ¿no? Creo que seguramente
seguramente ya deben estar circulando rumores sobre qué va a pasar con las elecciones, y más bien aquí se necesita que el Estado en su conjunto, las cabezas de los diferentes poderes del Estado, del electoral, que en el momento de elecciones es la autoridad más importante, sepa actuar con la responsabilidad necesaria frente a esta coyuntura del país. Y en todo caso, Fernando, aquí hay un tema, bueno, ya de nuevo lo veo, hemos recuperado su imagen, muchísimas gracias. En todo caso, eso también lo que evidencia es que la falta de política pública sobre el sistema de seguridad, sin un ministerio de justicia, está pasando factura. Pero la pregunta además clave aquí es que realmente, ¿qué pasó con los expertos de seguridad, con los asesores del presidente? Guillermo Lasso es un banquero, es una persona dedicada a los números y a hacer plata, eso ha hecho toda la vida, y en ese tiempo pues ha ganado más que nadie el sistema bancario del país. Pero, ¿qué pasa con las personas cercanas a él que no comprendieron? Porque allí entonces lo que uno también se pregunta, ¿o es que fue intencional? ¿Cuál es tu mirada al respecto? Bueno, yo creo que algo que se ha dicho mucho en el análisis de este gobierno breve y gobierno de triste recordación es que a pesar de haber estado buscando la presidencia por más de 10 años desde la primera candidatura en 2013, vemos que es un presidente que ha llegado sin un plan concreto y sin un equipo técnico que pudiera acompañar, porque se puede entender que el presidente en sí mismo no esté preparado, no es necesaria la condición de que el presidente que gobierne sea un experto en todos los temas, pero sí que tenga la asesoría necesaria en los temas más urgentes del país, ¿no? Y lo que vemos es que no ha habido esa asesoría, que ha habido mucha improvisación, y que incluso lo que estamos viendo ahora es que, a pesar de que ha contado tal vez con nuevos expertos en materia de seguridad, los resultados no son los óptimos, ¿no? Porque finalmente no se ha trabajado con la seriedad, yo diría, necesaria. Y al final es que esto es consecuencia nuevamente de un desmantelamiento del Estado que comenzó hace 6 años, ¿no? Es algo que no podemos mirar para otro lado, ¿no? Esta es la falta de seguridad, la falta de capacidad del Estado de responder a las necesidades de la gente, tiene que ver con el hecho de que el Estado ecuatoriano, con los gobiernos de los dos últimos gobiernos, ha decidido abandonar esa misión que tiene, esa obligación de garantizar derechos y proveer servicios, y la consecuencia que tenemos es esta, ¿no? Un Estado que no tiene la capacidad de responder en este momento y que tiene a su población sumida en el miedo y en la incertidumbre. Yo estoy en varios chats de gente activista, de gente política por diferentes causas, y hay este miedo que se dice, bueno, o sea, ahorita están asesinando por hacer política de buscar el bienestar general. Ese es el sentimiento que se está sintiendo ahora en Ecuador, y que creo que lo sienten también los ciudadanos de a pie. Si a un candidato a la presidencia lo pueden asesinar, nadie está seguro en este país, y eso es en gran parte responsabilidad del gobierno saliente. Es la responsabilidad del gobierno, porque como encargados del Estado deben velar por la responsabilidad de todos y todas en todos los rincones del país. Además, esto parece que tiene unas características definidas por regiones en la nación. Ya le voy a preguntar acerca de ello. Hay más reacciones. Vamos a ver qué dice la prefecta de Guayas. Lo ponemos en pantalla. Dice Marcela Aguiñaga: un país roto, sin rumbo. Asesinaron a Fernando Villavicencio, mi solidaridad con su familia y coidearios. Es indignante que nos quieran condenar a vivir con miedo y desesperanza. No merecemos vivir arrodillados ante el AMPA, dice Marcela Aguiñaga, es la prefecta de Guayas, una de las regiones más importantes del país. Su capital es Guayaquil. Más información a esta hora para conocer lo último con nuestra corresponsal en Quito, Elena Rodríguez. Elena, vía telefónica, vamos contigo, adelante. Hola Tatiana, ¿cómo estás? Te saludamos, estamos en camino hacia el Palacio de Carondelet, donde en pocos minutos más se espera que se lleve adelante una reunión del Frente de Seguridad. Ya lo escuchaban ustedes, el presidente de este país, Guillermo Lasso, convocó no solamente a sus ministros, sino también a todos los poderes del Estado para saber y tomar decisiones con respecto a esta ola de violencia que azota al país y que se ve reflejada en lo que hoy podemos narrar como el asesinato de un candidato a la presidencia de Ecuador, de Fernando Villavicencio. Y hay un pronunciamiento oficial por parte de la autoridad electoral. El Consejo Nacional Electoral rechazó
los actos de violencia que vive el país y que empañan el desarrollo de los comicios y la democracia, y extiende sus sentimientos de pesar ante la muerte del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Dice el comunicado emitido por el Consejo Nacional Electoral hace poquísimos minutos a través de su cuenta en Twitter: ante el sensible fallecimiento de Fernando Villavicencio, expresamos nuestra más sentida condolencia y solidaridad a sus familiares y amigos por tan irreparable pérdida, y al mismo tiempo rechazamos estos hechos violentos que enlutan a la democracia y a todo el Ecuador. Descanse en paz. Recordemos que en una rueda de prensa, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, junto al ministro del Interior, Juan Zapata, daba a conocer precisamente cuál será el plan de seguridad a aplicarse en estas elecciones anticipadas 2023. Y se hablaba de alrededor de 59,000 efectivos policiales desplegados a lo largo y ancho del territorio ecuatoriano, con el objetivo de que se desarrollen de manera normal las elecciones, los comicios previstos para el 20 de agosto. Allí, el ministro del Interior, Juan Zapata, daba cuenta del resguardo policial ofrecido a los candidatos a la presidencia. Decía que 7 de los 8 binomios habían solicitado resguardo policial. El único que no lo hizo fue Otto Sonnenholzner, el ex vicepresidente de Lenín Moreno. El candidato habría rechazado el resguardo policial. Fernando Villavicencio sí tenía resguardo policial. De hecho, en las imágenes que circulan en las redes sociales, podemos observar que a su salida de este coliseo donde se desarrollaba el mitin político, él camina unos pasos acompañado por agentes policiales, por el resguardo policial, e ingresa en lo que aparentemente es un patrullero, un vehículo policial. Entonces, hay muchas preguntas que surgen a esta hora y que tendrán que ser respondidas por el ministro del Interior, Juan Zapata. Recordemos también que el ministro había asegurado que más de una treintena de candidatos a la Asamblea solicitó resguardo policial. El procedimiento, según explicaron las autoridades, es que hacían un análisis de riesgos y sobre esa base tomaban la decisión de otorgar medidas o más bien otorgar elementos policiales, del acompañamiento de elementos policiales durante los recorridos, campañas y meetings que desarrollan los candidatos. Recordemos también que un candidato a la Asamblea fue asesinado hace pocas semanas en la provincia de Esmeraldas, una de las más conflictivas. Lo que intento decir es que hay un clima generalizado de violencia, calificado por expertos como inédito, como nunca antes experimentado en este país. Y la consecuencia la podemos evidenciar hoy con el asesinato del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Esta es la situación a esta hora. Elena, nos acompañas mientras avanzas hacia el Palacio de Carondelet para esta reunión de emergencia del presidente Guillermo Lasso, que ha convocado a las autoridades y entre ellas al Consejo Nacional Electoral. Elena, en este recuento que hacías, entre otras cosas, hace solo 48 horas, el pasado lunes, la propia presidenta del CNE denunciaba que había amenazas contra la vida, contra la integridad de altos funcionarios, de altos encargados de distintas partes del país del Consejo Nacional Electoral. Así es, la presidenta Tamaín decía que habían recibido a través de distintas plataformas, especialmente por WhatsApp, amenazas de muerte contra los consejeros. Ella aseguraba que ella misma no había sido víctima de este tipo de mensajes, sí de violencia política, pero que sus compañeros, los consejeros del Consejo Nacional Electoral, sí que habían recibido amenazas que ya fueron denunciadas ante la Fiscalía. Tenemos información de última hora que no ha sido confirmada, pero que está en desarrollo, es una noticia en desarrollo. Dice, según la cuenta SOS Cárceles DC, que es una cuenta que corresponde a organismos de derechos humanos, sobre todo vinculados con los privados, las personas privadas de la libertad. Urgente, asesinan al interior de la unidad de flagrancia de la Fiscalía de Ecuador en Quito, al sospechoso detenido por el sicariato de Fernando Villavicencio. Insisto, esta es una información que surge de esta cuenta vinculada con organismos de defensa de las personas privadas de la libertad.
y que hace una reseña de lo que aparentemente habría sucedido con la persona que fue detenida en medio de este hecho que enluta hoy al país y que consterna a todos en este país suramericano. Esta información que nos entregas de último minuto es importante. Por favor, te pido que la reiteres, Elena. Por supuesto que sí, nosotros estamos pendientes, insisto, estamos trasladándonos hacia el Palacio de Carondelet, allí informaremos lo que acontece, porque es importante también tener reacciones por parte no solamente del Ejecutivo, del presidente de este país, de Guillermo Lasso. Tendrá que dar muchas explicaciones también el ministro del Interior sobre el resguardo policial, que, ojo, no es la primera vez que ocurre. El alcalde de Manta, Agustín Intriago, estaba acompañado por efectivos policiales cuando sufrió el atentado contra su vida. Hoy pasa lo propio con el candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio. Habrá que preguntarnos cuán efectivo resulta este resguardo policial cuando parece no ser impedimento para que estos hechos de violencia se registren en el país. Y también es importante conocer cómo se desarrollará el resto del calendario electoral organizado por el Consejo Nacional Electoral, que vivía días cruciales. Insisto, el domingo 13 de agosto se tenía previsto se desarrolle el debate presidencial, un debate que es obligatorio, que está contemplado como obligatorio en el Código de la Democracia, y que si los candidatos no asisten, pues podrían incluso ser sancionados con quitarle sus derechos políticos. Hay muchas interrogantes, hay muchas preguntas. Nosotros nos trasladamos hacia el Palacio de Gobierno para conocer de primera mano cuál es la reacción de las autoridades de Estado a esta hora. Hay urgencia de respuestas, no solamente del presidente, sino, insisto, de la presidenta del Consejo Nacional Electoral y del resto de funciones del Estado. De toda la institucionalidad, te dejamos unos minutos mientras avanzas y, entre tanto, vamos a recibir más información. La ponemos en pantalla, reacciones. Miren ustedes lo que dice uno de los candidatos a la presidencia, Jan Topic. Ante el trágico asesinato de Fernando Villavicencio, por respeto a este lamentable fallecimiento, por la seguridad de mi equipo de campaña y brigadistas, he decidido suspender momentáneamente mis actividades de campaña. Jan Topic entonces suspende las actividades de campaña. También lo hemos visto en la pantalla de Telesur. A través del Twitter dice Yacu Pérez que suspende sus actividades de campaña. Dos candidatos entonces a la presidencia que suspenden actividades de campaña. Dice Leonardo Orlando, él es el prefecto de Manabí, muy consternado por el terrible atentado que acabó con la vida de Fernando Villavicencio. Toda nuestra solidaridad por el dolor que atraviesa su familia y seguidores. El Ecuador y la democracia están de luto. Dice Brenda Estefan, el asesinado candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio había denunciado ayer las amenazas del cartel de Sinaloa en su contra. Escuchamos. De Sinaloa, me refiero alias Fito, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña, con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida. Esto lo que hace es confirmar que efectivamente nuestra propuesta de campaña afecta gravemente a estas estructuras criminales. Y aquí estoy yo dando la cara, no les tengo miedo. 20 años me he jugado en este país en contra de estas estructuras delictivas y reitero, no les tengo miedo. Y de Sinaloa me refiero. Ahí está lo que ha dicho la víspera el candidato que ha sido asesinado esta noche, Fernando Villavicencio, que había recibido amenazas él y su equipo de campaña por parte del cártel de Sinaloa. Vamos con el análisis. Fernando Muñoz Miño sigue con nosotros. Fernando, hablaba Fernando Villavicencio del cártel de Sinaloa, pero también recordemos que estas elecciones se dan por el llamado a juicio político al presidente Guillermo Lasso, por distintos hechos, pero uno que era transversal, que era clave, era el escándalo del Gran Padrino,
por la presencia de la mafia albanesa en el país. Y entonces ahora estamos hablando también del cartel de Sinaloa. Ayúdanos a entender. Bueno, creo que las declaraciones del candidato, ¿no? Y como insisto, ¿no? Esto hay que entenderlo de manera con un largo aliento, ¿no? Tiene que ver con este debilitamiento del Estado que, como he mencionado, abre paso para que fuerzas paraestatales puedan reproducirse en el país, ¿no? Esta violencia no es algo que es comparable en la historia del país, ¿no? No lo hemos visto nunca. Y nuevamente, y lo he estado revisando en este momento también en redes sociales, hay un pedido claro, creo que de la ciudadanía, de periodistas que ven con consternación todo lo que está pasando y es el momento de que el gobierno y sobre todo quienes están encargados de la seguridad, los ministros, secretarios que tienen a su cargo responder frente a la seguridad de todos y todas los ecuatorianos, tienen que dar un paso al costado, ¿no? Porque se muestra que las acciones que se han trabajado durante este tiempo no son efectivas, ¿no? Estamos en un momento muy delicado, diría yo, para la democracia del país. Y es importante que esta democracia salga fortalecida de esto, con compromiso de la clase política, de quienes están ejerciendo en este momento el gobierno, pero también de todos los ciudadanos y ciudadanas, porque no podemos seguir permitiendo que la violencia se tome las calles. Y para esto se necesitan, y insisto nuevamente en esto, acciones claras, muy pensadas, muy responsables con el país, ¿no? Si estamos viendo que finalmente las fuerzas paraestatales están teniendo acciones directas contra los políticos, esto es un llamado de atención sobre que las acciones son urgentes, no podemos seguir esperando más porque en este escenario, a menos de 11 días de elecciones, en lugar de que sea una fiesta democrática, que yo sé que en las circunstancias actuales y con todo el proceso inusitado de la muerte cruzada, que es lo que nos conduce a estas elecciones anticipadas, es difícil que se lo vea así, se vea empañado en este momento por una violencia que solo parece crecer. En este momento vale preguntarnos qué va a pasar mañana, ¿no? Y ojalá que sobre todo el gobierno actual tenga la madurez y la responsabilidad necesaria de hacer todo lo que sea necesario para combatir esta violencia. Incluso, y lo mencionan en redes sociales, tal vez dando un paso al costado, ya que no podemos permitirnos ni un minuto más de improvisación. En todo caso, Fernando, también lo que se preguntan muchos y muchas es ¿qué sectores de la institucionalidad del Ecuador, del propio Estado, están vinculados con estas mafias, con grupos criminales, con grupos paraestatales? Además de la mafia albanesa, lo que denunciaba Fernando Villavicencio la víspera del cartel de Sinaloa, también se tiene indicios de la presencia de grupos criminales colombianos que están justamente en la frontera por el lado de Esmeralda y también del departamento de Nariño del lado de Colombia. Así que la pregunta es absolutamente válida. Es que la institucionalidad, pero ¿a través de qué sectores, a través de qué instancias tiene vinculación con esas mafias para tratar de comprender todo esto que está pasando y por qué, por qué prácticamente se salió de las manos? Claro, yo diría tal vez si es que se llega a confirmar esta noticia que ha comentado Elena, que yo también le estaba dando seguimiento en las redes sociales, de que al sospechoso capturado del asesinato del candidato Villavicencio se lo ha asesinado en flagrancia en las oficinas del espacio que debe garantizar una investigación justa y todo, nos da cuenta de que probablemente esta infiltración de fuerzas paraestatales se encuentra en diversos niveles de la institucionalidad del Estado, ¿no? No es la primera vez que pasa esto, ¿no? Vale recordar un evento relativamente reciente en la memoria del pueblo ecuatoriano que tiene que ver con el asesinato de alias Don Nasa, ¿no? Una persona que fue asesinado precisamente por unos aparentes vínculos con las fuerzas militares, ¿no? Entonces, en este momento, la incertidumbre es clara, es hasta dónde se encuentra esta infiltración de estas fuerzas paraestatales, cuál es su vinculación con las instituciones del Estado, ¿no? Y frente a eso también la gran pregunta y es ¿qué se puede hacer frente a este caso, ¿no? Es como ¿en quién confiar? Si las instituciones que están llamadas a precautelar la seguridad, la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador, parece que está contaminada también por estas fuerzas, ¿no? Aquí se necesita una acción concreta, acciones estratégicas también que puedan responder ante la coyuntura. Estamos viendo eso, la democracia ecuatoriana está corriendo riesgo, pero también al mediano y largo plazo, porque esto es algo que hay que reconocer, no se va a solucionar de la noche a la mañana y menos se va a solucionar si se sigue en esta deriva de estos 6 últimos años de disminuir la fuerza del Estado, de disminuir su capacidad, no solo coercitiva, ¿no?
de ejercer lo que se llama la violencia legítima del Estado, sino también de garantizar derechos y proveer servicios, porque cuando el pueblo se siente abandonado, lo que suele hacer también es a veces confiar en estas fuerzas paraestatales que llegan a incluso a solventar las necesidades más inmediatas que el Estado que ha decidido no responder, ¿no? Entonces, las acciones ahora que tenemos tienen que ser en varios tiempos, inmediatas, en el mediano plazo y en el largo plazo, porque lo que se viene es un desafío enorme para el país, para que el Ecuador retome una vía más democrática, pero al mismo tiempo también más pacífica. Claro, porque de fondo esta es la situación de violencia estructural en el país. Cómo desestructurarla, cómo romper con esas redes criminales. Es parte del análisis. Vamos a continuar con más reacciones. Vemos lo que dice Ecuador Inmediato. Fernando, usted nos lo decía, así se confirma y también ya nos lo adelantaba nuestra corresponsal Elena. Urgente extraoficial, SOS Cárceles de Ecuador informa que asesinaron al interior de la unidad de flagrancia de la Fiscalía de Ecuador de Quito al sospechoso detenido por el sicariato de Fernando Villavicencio. El detenido sospechoso por el asesinato de Fernando Villavicencio, el candidato a la presidencia, ha sido asesinado dentro de las instalaciones de la justicia ecuatoriana. Ahí entonces está confirmado. Avanzamos. Dice además Periodismo en Buceta, la candidata presidencial por la Revolución Ciudadana, Luisa González, suspende actos de campaña en Carapungo, norte de Quito, condena el atentado que acabó con la vida del candidato Fernando Villavicencio, exige al gobierno que investigue el hecho y dé con los responsables. Allí para hablar de la seguridad, nos acaban de confirmar que el candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, ha fallecido. Es muy triste la noticia, más allá de una bandera política. Las diferencias políticas se resuelven en las urnas, no con violencia. Como partido político, como Revolución Ciudadana, nos solidarizamos con Quito, con la familia del candidato Villavicencio. Porque cuando tocan a uno, nos tocan a todos. Cuando está en riesgo la vida de un ser humano, queda en riesgo la vida de todos. Y como movimiento, en lo que va del año, nos han asesinado a 2 candidatos y un compañero electo, 3 personas de nuestro movimiento. Y por eso, nuestro compromiso de que se investigue quién es el responsable de este asesinato y se llegue hasta las últimas consecuencias con todo el peso de la ley. Como gobierno, fortalecer a la fuerza pública, devolver la seguridad a las calles de nuestra patria entera, volver a hacer de Ecuador un país seguro, con mano dura contra los delincuentes, que no quede nadie en la impunidad, que aquellos que nos extorsionan, que nos matan, que nos quitan la libertad, la vida, la felicidad de vivir tranquilos y caminar por las calles, recibirán todo el peso de la justicia, de la ley y del Estado. No quedará una persona en impunidad cuando a nosotros nos están quitando la vida. Les haremos sentir el peso de la fuerza pública, el peso de la ley, y serán responsables y condenados todo aquel que nos extorsiona, que nos mata y que quiera seguir saliendo a las calles a hacer de la violencia su modo de vida. La candidata por la Revolución Ciudadana, Luisa González, primera en todas las encuestas de cara a la primera vuelta presidencial, o la única, lo decidirá el pueblo el próximo 20 de agosto, solo dentro de 10 días. También anuncia que ella suspende la campaña, lo ha dicho ahí en este acto, donde además le ha contado a todos sus seguidores que la acompañaban que había sido asesinado el candidato Fernando Villavicencio. Hay más reacciones, vamos a ver qué dice el Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo de Participación Ciudadana, una estructura clave para la institucionalidad del país, dice: expresa su sentimiento de profundo pesar por la muerte del candidato presidencial, señor Fernando Villavicencio. Exigimos justicia, verdad sobre todo, exigimos recuperar la paz y la dignidad de los ecuatorianos y ecuatorianas. Y allí lo ve, de donde dice Fernando Villavicencio, presenta sus condolencias
el Consejo de Participación Ciudadana y su solidaridad a la familia, amigos y compañeros. Paz en su tumba, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Vamos a sumar una nueva voz para el análisis. En esta transmisión especial de Telesur Noticias nos acompaña Mario Ramos, analista internacional, nos acompaña desde Ecuador. Mario, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, un saludo cordial a toda la audiencia de Telesur. Muchísimas gracias. Mario, ¿cómo interpreta usted su Ecuador, su país natal, en este momento tan complejo que está viviendo? Bueno, es obvio que se quiere convulsionar el proceso electoral, ¿no? Y afectar básicamente a la candidata de la Revolución Ciudadana. Es obvio que eso es el objetivo de este asesinato, que se enmarca, y eso hay que recordar, se enmarca en toda esta convulsión de violencia generada, para mí, de forma artificial, que yo ya le he dicho en varias ocasiones cuando me he entrevistado sobre la violencia que hay en Ecuador, que todo esto parece un plan creado, una estrategia deliberada para que justamente se pueda dar pretextos como estos. El pretexto podría ser, pasado mañana no nos sorprenda que con esta cuestión ¿cómo se llama? Se llame o se dé un golpe de Estado, por ejemplo, ¿no? Inclusive, hace 5 minutos me acaban de mandar un chat diciendo que el presidente de la Corte Nacional de Justicia ha pedido la intervención de los gringos. O sea, ya están sonando esas voces, ¿no? Ya están sonando inclusive corriendo en las redes sociales que se deben parar las elecciones, ¿no es cierto? Entonces es obvio que tras de este asesinato de película, ¿en qué sentido? Que es el guión clásico, el guión que ha seguido siempre la extrema derecha, la derecha, ¿no? Es un guión de película, como dije, ¿no? O sea, va a un asesinato, lo asesina al estilo, el más clásico estilo de los sicarios colombianos, le cogen al sicario, le llevan a la fiscalía y lo asesinan en la fiscalía. O sea, adelante, ¿dónde está la policía? ¿Dónde está la seguridad? De una persona que acaba de asesinar, ¿no es cierto?, a un candidato a la presidencia. O sea, era obvio que tenía que reforzar la seguridad y sin embargo en la propia fiscalía lo asesina. Entonces, es un guión, clásico guión, ¿no? Que ya conocemos, que esto pues, se ha dado mucho en Colombia. Entonces, y también es raro, bueno, no raro, habrá que luego profundizar en ese análisis, que asesinan a la persona que más defendía a Lazo, ¿no? Que era muy cercano a Lazo, lo defendió para que se evite el juicio político, y bueno, ahí está la cosa, ¿no? Eso yo diría, y recalco, es obvio que se quiere afectar a la candidatura de la Revolución Ciudadana. No me sorprendería que inventen pruebas y que se lo acuse luego de que ellos son los que hay el correísmo que está atrás de esto, y hay posibles 2 desenlaces, ¿no? Suspender las elecciones y un posible golpe de Estado. Pero esto realmente es muy complejo de entender, Mario. Lo que cree usted, en conclusión, que se está buscando es que se suspendan las elecciones presidenciales. ¿Usted cree que, lo plantea como hipótesis, cree usted que este nivel de violencia exacerbado es para que se suspendan las elecciones? Es posible que eso pase, nos están pidiendo, y hay voces como le he señalado, que están pidiendo esa cuestión en las redes sociales, ¿no? O sea, la pregunta que nos hacíamos nosotros, mucha gente, es que todo está, digamos, era muy sospechosa esta calma chicha, como se suele decir en nuestra América, de que no inventen algo, ¿no?, para evitar que el correísmo o la Revolución Ciudadana regrese al gobierno, ¿no es cierto? Entonces, o sea, es obvio que este asesinato tiene claras connotaciones para afectar el proceso electoral. Eso es evidente, o sea, no querer ver eso es ser muy ciegos. Entonces, es obvio que se quiere afectar el proceso electoral, ¿no? Y entonces, la segunda etapa de este plan, ¿cuál es? La pregunta que uno se hace, ¿no? O sea, o sigue el proceso normalmente, ¿no? Se quiere favorecer a algún candidato, el plan normal sería, bueno, ya pasó eso, ¿no? O sea, mejor dicho, el escenario deseable sería que ya pasó ese asesinato, asuma, no sé, la candidata
a la vicepresidencia de Villavicencio, continúe con la candidatura esta y el proceso continúe. Eso sería lo deseable. Pero como siempre hay que pensar mal, ¿no? Es posible que estén pensando en un posible golpe de Estado o inclusive en suspender las elecciones. Es hipótesis que plantea nuestro invitado Mario Ramos. Vamos, Mario, por favor, quédese con nosotros. También nos está acompañando desde más temprano Fernando Muñoz Miño, y reacciones y además otros hechos para asomar a la información, al análisis, lo ponemos en pantalla. Dice en este momento la Data Ecuador, urgente. El director de investigaciones de la Policía de Ecuador, Alain Luna, catalogó de terrorista el atentado contra Fernando Villavicencio. Escuchamos. Estamos en un accionar ante un evento criminal, un evento catalogar como terrorista. Y lamentamos el fallecimiento del candidato. Estamos todavía en una fase investigativa recopilando todas las evidencias. Acabamos de hacer una explosión controlada de un artefacto explosivo. ¿Una granada, dicen? Y pues luego de esto, ya con la dirección de nuestra Fiscalía y actuando también en flagrancia, pues se seguirá informando oportunamente. Lo que estamos aplicando este momento es todo el plan estructural que tiene la Policía Nacional para un evento, cerco de la ciudad, localización y pues todo lo que corresponde a operaciones básicas de inteligencia y obtención de información para dar con los causantes de esto. Hemos escuchado una de las detonaciones controladas, se decía que había 2 granadas que lanzaron. ¿Es eso así? Hemos hecho por lo pronto la detonación controlada de un artefacto explosivo. Luego, ya desactivado este artefacto, criminalística y los técnicos determinarán qué tipo de artefacto fue. ¿Qué pasaba con la seguridad de Fernando Villavicencio? ¿Sabían? Vemos ahora lo que dice Brenda Estefan, las declaraciones esta mañana del candidato presidencial ecuatoriano asesinado, Fernando Villavicencio, sobre su política de mano dura para combatir a las mafias de la cocaína, la minería ilegal y la corrupción, vinculadas, de acuerdo a sus declaraciones, a la mafia política. Por las mafias de la cocaína, de la minería ilegal y de la corrupción. Entonces tenemos que someter a estas mafias, y las 3 mafias están vinculadas a la mafia política, es decir, transformar este país para generar empleo, producción, tranquilidad, justicia, requiere someter a las mafias. ¿Cómo? Con mano dura. Primero, la policía sabe, inteligencia de la policía sabe dónde están las guaridas de los delincuentes, de los narcotraficantes, de la minería ilegal, de los delincuentes de cuello blanco, sabe dónde están los sicarios. Si queremos dar un golpe letal al crimen organizado, tenemos que depurar la fuerza pública, sacar las manzanas podridas y atacar. En mi gobierno, Lenin, primera acción, horas después de posesionado, vamos a atacar a las bandas de criminales. Y la segunda, someter en las cárceles a estas estructuras criminales. ¿Cómo así? ¿Cómo así siguen manejando el delito? Vamos a construir, y aquí está Lenin, con pruebas en la mano, aquí está la cárcel de alta seguridad que será construido en la Amazonía, porque yo hablo con papeles. ¿En la Amazonía? ¿En qué provincia? En el límite de la provincia de Pastaza. Ahora funciona ahí un recinto militar, ahí se va a construir esta cárcel de alta seguridad, donde serán trasladados los capos de la delincuencia organizada, narcotraficantes, secuestradores, vacunadores. Ahí estarán completamente aislados. Avanzamos ahora, dice UHN Plus. Ahora explosión controlada cerca de la clínica donde se encuentra el cuerpo de Fernando Villavicencio en Ecuador. Esto pasa en Quito. Se sospecha que podría ser una granada que quedó en el lugar del asesinato. Esto lo informa un medio local. Escuchamos. Amigos, pónganse a buen recaudo. Amigos, por favor, pónganse a buen recaudo. Pónganse a buen recaudo, por favor. En este momento lo que parece ser que ocurre es una explosión controlada cerca de la clínica de la mujer donde está el cuerpo de Fernando Villavicencio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, oficial? Siga, por favor, en la paridad. Vaya más atrás, vaya más atrás. Vamos a escuchar en los exteriores de la clínica. Hace unos segundos se escuchó un estallido. De nuevo
Es una explosión controlada que hace la Policía Nacional de lo que sería una granada que habría quedado en el lugar. Explosión controlada en Quito, a las afueras de la clínica en donde reposan los restos de Fernando Villavicencio. Dice Ecuavisa Noticias, según Carlos Figueroa, amigo cercano de Fernando Villavicencio, se registró al menos 30 disparos. Esto al momento de su asesinato. Fernando Villavicencio. Hasta este momento continúa el cuerpo de Fernando Villavicencio, quien es el candidato, quien era el candidato presidencial para estas próximas elecciones. Como ustedes pueden observar, si Antonio me ayuda, al fondo podemos observar unos segundos se escuchó un estallido para que salga el cuerpo de Fernando Villavicencio, quien fue obviamente asesinado tras salir de un mitin político muy cerca de aquí, específicamente en el colegio una granada. En tanto tengamos esta información con claridad, vamos a presentárselas. Vamos a volver con el análisis. Fernando Muñoz Miño ha estado con nosotros en esta primera parte de nuestra transmisión, ayudándonos a comprender, tratando nosotros de comprender qué es lo que pasa con esta violencia creciente en el país. Pero tenemos también en la pantalla a Mario Ramos. Quiero saber a la producción si Fernando sigue con nosotros. Bien, Fernando, ¿nos escuchas? Bien, sí, gracias. Ya te vemos. Hablaba Fernando Villavicencio esta mañana de un tema también crucial que es importante tenerlo en cuenta, porque hay violencia fuera, en la vida cotidiana, pero en las cárceles. Desde el año pasado hasta hoy se han registrado 500 muertes de distinto tipo por masacres, enfrentamientos entre bandas criminales, también entre la policía, la institucionalidad, las fuerzas de seguridad del Estado y las bandas criminales dentro de las cárceles. Y lo que estamos observando en todos estos hechos es alto nivel de armamento. ¿Esto cómo se entiende? Bueno, yo creo que incide en la misma lógica de este debilitamiento del Estado que he estado insistiendo en la conversación, ¿no? Es como el hecho de que las fuerzas paraestatales tengan mejor equipamiento militar que los propios policías o los propios militares de Ecuador dicen mucho del nivel de preparación y cómo finalmente el Estado ha ido retrocediendo, ¿no? Yo diría incluso en este marco de violencia generalizada lo que estamos viendo es el encumbramiento de la violencia, y el encumbramiento de la violencia no es sino el fracaso de la política, precisamente como esa lógica que nos permite construir el bien general, que nos permite solventar las diferencias de otra forma, ¿no? Que no sea matándonos los unos a los otros, ¿no? Entonces, frente a esta violencia y frente a un escenario de mucha incertidumbre, la respuesta no necesariamente tiene que ser una respuesta violenta también de parte del Estado, sino alrededor de la política. Lo que necesitamos en este momento es mucha política, pero una política que sea responsable con las circunstancias del país, que no se incline por una política de muerte que tiene que ver, por ejemplo, con las malas condiciones de vida de la gente en Ecuador en este momento, el hacinamiento en las cárceles, la falta de alternativas económicas y de empleo para la población, y tampoco para este tipo de violencia específica que existe, digamos, en el escenario político de las elecciones que tenemos ahora, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental que la solución que venga y que requiere en este momento el país sea una solución política, con profunda madurez de parte de quienes están ejerciendo, digamos, el gobierno en este momento, pero también quienes están ahorita de candidatos y candidatas, ¿no? Yo diría, como sociedad civil organizada y como ciudadanos y ciudadanos preocupados por el bienestar del país, también nos corresponde mucha seriedad y responsabilidad. No es el momento de la especulación, diría yo, sino el momento de incluso frenar los intentos de toda naturaleza que seguramente van a haber de sacar provecho de esta jornada que enluta el país, ¿no? Y que nuevamente, insisto, es únicamente la punta del iceberg de una violencia que se ha ido gestando precisamente por el fracaso de la política como un medio de solución de diferencias y también con este retroceso permanente del Estado. En este momento necesitamos de Estado que resuelva necesidades, que garantice derechos y que también pueda actuar con firmeza frente a la violencia que se encuentra en las calles. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias por este tiempo, por acompañarnos. Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias. Hasta luego. Nos quedamos con el análisis con Mario Ramos, analista internacional. Mario, también quiero trasladarle a usted esta pregunta acerca de esta inédita violencia dentro de las cárceles. Bueno, como dije al principio, para mí este contexto de inseguridad que se ha ido creando en el país tiene claros objetivos estratégicos, ¿no? De generar una violencia deliberada, artificial en el sentido de la creación, porque los muertos son reales, ¿no es cierto? Ahora, mira, es evidente que si el Estado no puede controlar el ingreso de armas a un sitio cerrado, es que hay complicidad del mismo Estado, de los mismos policías, ¿no? Y todo eso. Entonces, ¿cómo no se puede controlar el ingreso de armas? ¿No? Que no solo hablamos de cuchillos, estamos hablando de armas de grueso calibre, hasta cohetes, ¿no? Entonces, eso tiene una clara explicación. Hay complicidad del Estado en ese sentido, ¿ya? Y además, ya son varias masacres, aproximadamente 500 muertos, y no se hace nada, y no pasa nada, y nadie toma medidas en serio. Entonces esto para mí no es casualidad. Este contexto de inseguridad, de violencia, es parte de un guión, es parte de un plan creado, y no estoy inventándome, no estoy cayendo en ninguna teoría de la conspiración ni nada por el estilo, sino que ni especulando. Estoy hablando de hechos concretos que han sucedido en el país en los últimos 3 años. Una situación extremadamente compleja que nos ayuda a analizar nuestros invitados, que sumamos además las reacciones para seguir comprendiendo este momento a través también dentro y fuera del país. Vamos a ver lo que dice este medio de comunicación. Según Carlos Figueroa, amigo cercano de Fernando Villavicencio, se registró al menos 30 disparos. Amigos televidentes, muy buenas noches. Efectivamente, hasta este momento continúa el cuerpo de Fernando Villavicencio, quien es el candidato, quien era el candidato presidencial para estas próximas elecciones. Como ustedes pueden observar, si Antonio me ayuda, al fondo podemos observar el carro de medicina legal, quien está a la espera prácticamente para que salga el cuerpo de Fernando Villavicencio, quien fue obviamente asesinado tras salir de un mitin político muy cerca de aquí, específicamente en el Colegio Anderson, en el centro financiero de la capital acá en el norte de Quito. De lo que se conoce, según amigos y allegados Fernando Villavicencio, el atentado ocurrió a las 6:30 de la tarde, y donde al salir del mitin, fue recibido por una ráfaga de disparos que obviamente atentaron y impactaron sobre la humanidad del candidato por la lista 25. Fernando Villavicencio llegó prácticamente acá, hasta la clínica de la mujer, en donde se confirmó el fallecimiento de Fernando. Juan Carlos, si tienes alguna pregunta por allá en estudios. Sí, Carlos Luis, confírmanos quiénes están en estos momentos en esa casa de salud, familiares, obviamente, simpatizantes, otros candidatos, cuál es el ambiente y quiénes están ahí en estos momentos. Bueno, como puedes observar, Juan Carlos y amigos televidentes, hay un fuerte piquete policial que está resguardando. Estamos prácticamente a 1,5 cuadras de la clínica de la mujer, y sí, han llegado simpatizantes, amigos. Hasta el momento no conocemos, tienen que estar llegando acá ya los familiares de Fernando que están adentro. Hay algunas personas heridas. De lo que tenemos conocimiento extraoficialmente, existirían 5 personas que estarían asiladas acá en la clínica de la mujer tras este atentado que se ocurrió afuera del mitin que estaba dando Fernando Villavicencio. Como ustedes pueden observar, hay un fuerte piquete policial. Hace pocos minutos se hizo unas detonaciones controladas, que pudo escuchar la explosión bastante fuerte en esta zona. Por eso es que la policía nos replegó aproximadamente 1,5 cuadras para... Es el reporte de medios locales allí en Quito, la capital ecuatoriana, la capital de esta nación suramericana, dándole la información a toda su audiencia, tratando de comprender lo que significa este hecho tras el asesinato del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Nuestra corresponsal en Quito ya se encuentra en el Palacio de Carondelet, del Palacio de Gobierno. Elena, muy atentos a ese llamado que esta noche hacía de urgencia el presidente Guillermo Lasso a la institucionalidad del país, entre ellos, por supuesto, primera en este listado que el presidente hacía, la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Cuéntanos.
Hola Tatiana, así es, ya llegamos hasta el Palacio de Carondelet, desde donde reportamos en este minuto. Ustedes pueden observar que en la sede de gobierno ecuatoriano se espera que en pocos minutos más se instale el gabinete de seguridad que ha sido convocado por el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Él ha pedido a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, y a las demás autoridades del Estado que asistan de manera urgente a esta reunión para tratar este hecho que ha consternado el país. En este momento nos confirman que ya se instaló el gabinete de seguridad que cuenta con la presencia de las máximas autoridades de Estado. Ustedes pueden observar, aquí hay vallas, que ha sido la característica de este gobierno. Siempre este palacio ha estado cercado durante los 2 años del gobierno de Guillermo Lasso. En esta ocasión no es la excepción. Podemos narrarles también que se están desmontando las tarimas que se tenía previsto para el evento a propósito de la conmemoración del primer grito de la independencia a celebrarse el día de mañana, 10 de agosto, cuando se conmemora este hecho histórico para los ecuatorianos, considerado como las fiestas patrias de Ecuador. Los eventos han sido suspendidos, ya no se llevará adelante la agenda que tenía planificada el presidente de este país, Guillermo Lasso. Más bien, los esfuerzos se concentran en conocer cuáles serán las determinaciones que tome el gabinete de seguridad. Insistimos, estamos a esta hora en el Palacio de Carondelet esperando, aguardando por las declaraciones oficiales por parte del presidente de este país, Guillermo Lasso, de sus ministros de Estado, de las otras autoridades también de las funciones del Estado. Ya está presente la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, también la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y los representantes de las otras funciones, de la función judicial, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Recordemos que apenas se conoció este trágico hecho, el asesinato del candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio. A los pocos minutos reaccionó el jefe de Estado ecuatoriano convocando a su gabinete de seguridad. Hay expectativa, muchos medios de comunicación están aquí en las puertas del Palacio de Carondelet aguardando por declaraciones oficiales que nos darán luces de cuáles serán las determinaciones que tomen a esta hora las autoridades con respecto a este trágico hecho, el asesinato del candidato Fernando Villavicencio. Insisto, la agenda oficial que se tenía planificada para mañana, 10 de agosto, cuando se conmemora un año más del primer grito de la independencia, han sido suspendidas. Vemos que a esta hora las pantallas y las tarimas que estaban ubicadas en la Plaza Grande, que es la plaza que está al frente del Palacio de Carondelet, ya se están desmontando, se están retirando con este anuncio que se ha hecho por parte de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de Ecuador. Aguardamos por declaraciones oficiales, nos han dicho que en breves minutos también saldrán algunos ministros de Estado para brindar declaraciones frente a este trágico suceso. Estamos atentos. Muy atentos. Elena, en este momento, además se lo contamos a toda nuestra audiencia en América Latina, el Caribe y el mundo, las imágenes que observan ustedes en la parte baja de la pantalla son los alrededores de la clínica a donde fue trasladado Fernando Villavicencio, donde allí se confirma que perdió la vida y luego será trasladado, nos confirmaría Selena si esa medicina legal. Y todo esto sucede en momentos en que ya 3 candidatos a la presidencia anuncian a través de sus redes sociales que suspenden sus candidaturas, todos sus actos de campaña. Se tratan de Luisa González, la candidata por la Revolución Ciudadana, Yacu Pérez, y también otro de los candidatos, Jan Topic. Todos ellos han dicho a través de sus redes sociales que por solidaridad con la familia y los seguidores de Fernando Villavicencio y por la propia seguridad propia de los candidatos, valga la redundancia, y de sus encargados de campaña, pues suspenden sus candidaturas. Elena.
Así es, eso han dicho los candidatos a la presidencia, la candidata a Luisa González de la Revolución Ciudadana en un evento que se desarrollaba al norte de la capital de los ecuatorianos en un populoso sector, específicamente en Carapungo, dio a conocer el hecho, el trágico suceso, al tiempo que manifestaba que ha sido herida la democracia y suspendía los eventos de campaña. Debemos decir también que la Fiscalía General del Estado, a través de su cuenta en Twitter, dijo: un sospechoso que resultó herido durante el cruce de balas con el personal de seguridad fue aprehendido y trasladado malherido a la unidad de flagrancia en Quito. Una ambulancia de los bomberos confirmó su deceso. Procede con el levantamiento del cadáver la Policía Nacional. Son horas cruciales para conocer cuáles son los responsables. Ya lo decíamos en reportes anteriores, inmediatamente se registró este acontecimiento, este trágico acontecimiento en los exteriores de un colegio al norte de la capital de los ecuatorianos. La policía procedió a acercar el coliseo y a recabar la información para poder determinar cuáles son las responsabilidades. Ha recibido múltiples muestras de solidaridad con la familia de Fernando Villavicencio. Recordemos que Villavicencio era uno de los 8 binomios presidenciales de cara a las elecciones que se celebrarán en Ecuador el próximo 20 de agosto. El Consejo Nacional Electoral también emitió un comunicado en el que rechazaba este acto violento y se solidarizaba con la familia del candidato. Hasta el momento no hay ningún otro pronunciamiento con respecto al cumplimiento del calendario electoral. Recordemos que para el domingo 13 de agosto se tenía previsto, o se tiene previsto, está planificado, está contemplado dentro del calendario electoral el desarrollo del debate presidencial. El Código de la Democracia establece la obligatoriedad de que los candidatos participen en este debate presidencial. Tenemos que escuchar cuáles serán las declaraciones por parte de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, y cuáles serán las decisiones que se tomarán de cara a este trágico suceso. Muchísimas gracias, Elena. Te despedimos solamente por ahora. Muy atentos a la información que nos entregues e inmediatamente vamos contigo. Estamos a punto de despedir esa transmisión, solo por ahora. Mario, una reflexión para despedirlo en este momento. Como bien decía nuestra corresponsal en Quito, Elena, son momentos cruciales en los que hay además mucha confusión, pero también mucha incertidumbre ciudadana y política. Así es, ¿no? Es evidente que el objetivo claro, palpable, ¿no?, es convulsionar el proceso electoral. Ese es el resultado inmediato de este asesinato, ¿no? Está convulsionado el país, más de lo que ya estaba, y se acaba de convulsionar tremendamente el proceso electoral. Entonces, ese es el resultado ya concreto en este momento. Ahora, ¿qué vaya a pasar, no? Mañana, pasado mañana, ¿no? Yo he puesto 2 hipótesis ahí, 2 posibles desenlaces. Yo espero que el desenlace deseable que mencioné al principio sea el que se dé. Espero, ¿no? Y si se dan los otros, ya veremos qué intención tuvo este asesinato político en el país. Eso podría decirse, es que no, para terminar la entrevista. Muchísimas gracias, Mario. Buenas noches. Gracias a ti, Tatiana. Un abrazo. Hasta luego, muchas gracias, un abrazo. Antes de despedir, revisamos más reacciones a través de la red social Twitter. Dice Ricardo Patiño, el ex canciller de Ecuador, es ministro de la Defensa. Desgarradora la noticia: Fernando Villavicencio, candidato presidencial, fue asesinado a pesar de contar con amplia seguridad policial. Rechazo indignado este asesinato político. Solidaridad con su familia y amigos. Exigimos la sanción más severa contra sus responsables. Dice Alfredo Borrero, el asesinato de Fernando Villavicencio enluta al Ecuador entero. Mis condolencias a la familia, amigos, seguidores del candidato presidencial, ex asambleísta, quien será recordado por su labor periodística y su lucha contra la corrupción. Este crimen execrable no quedará impune. Dice ahora la Fiscalía de Ecuador: urgente, la Fiscalía investiga el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, perpetrado la tarde de este 9 de agosto. Una agente fiscal, en conjunto con criminalística de la Policía de Ecuador, toman procedimiento en la casa de salud donde yace la víctima.
Quito Sin Minería, comunicado, Quito Sin Minería hace un llamado urgente a las autoridades tras el asesinato de Fernando Villavicencio. Este acto de violencia no solo ha cegado una vida valiosa, sino que también representa una grave amenaza para la democracia de nuestro país. Y Bernardo Arévalo de León, candidato a la presidencia, segunda vuelta presidencial en Guatemala. A pocos días de las elecciones presidenciales en Ecuador, acaban de asesinar cobardemente a Fernando Villavicencio. Este es el efecto de los discursos de odio, las amenazas y los riesgos que se corren cuando hay tanto en juego. Esta dolorosa noticia debe ayudarnos a reflexionar. Debemos limpiar nuestras elecciones de las amenazas, discursos violentos, la polarización. Solo así podremos construir una Guatemala para todos y todas. Él lo habla en clave de política interna. Bien, con esta información cerramos esta emisión de Telesur Noticias. Es noticia que se ha sumado a esa transmisión especial de Telesur a propósito de este momento trágico que vive el Ecuador, esta violencia inédita, esta violencia creciente a solamente 10 días de las elecciones presidenciales y legislativas, el asesinato de uno de los candidatos en contienda a la primera magistratura del Estado. Fernando Villavicencio, cerramos, pero los mantenemos al tanto. Sigan con nosotros.